vida en Él. Sí, ya lo sé, eso me predicaron. ¿Y qué es tener una vida en Él? Conocerle realmente, buscarle. Porque cuando llevamos una vida en Él, podemos realmente vivir para Él. Podemos amar y ver al hermano como nunca antes lo habías visto. Puedes amar a todos, y hasta las personas que te lastimaron algún día, puedes soltar ese perdón y amarle con los brazos de amor, con lazos de amor de Jesús. No, es que sí amo, pero amo poquito nomás. No, cuando conocemos al Señor, Él hace que amemos a todos, sin ninguna distinción. Dios quiere que demos su amor. Vámonos a Primera de Pedro 1, versículo 3, por favor. Versículo 3, 1:3. Una esperanza viva, dice: bendito el Dios Padre nuestro, del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Amén. Incontaminada, que no te contamines, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tenemos una herencia tan grande en el Señor, que si lo podemos entender, podemos vivir para Él. Versículo 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Y entendí que importante es que nuestra fe vaya aumentando en Él. Porque puedes entender que eres guardada por el poder de Dios, que a donde tú vas, el Señor va contigo, que esas puertas que no se podían abrir se abren porque el Rey va contigo. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún que perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Porque como el oro, porque el oro pasa por varios procesos. Y el Señor está diciendo: en este proceso saco lo mejor de mi hijo. En este proceso hago que vea lo que no miraba. En este proceso puedes entender que hay un Dios poderoso que todo lo puede. Amén. Así que somos fuertes en el Señor. No nos moveremos de su presencia. No nos moveremos de amarle. No sabemos lo que sigue, pero podemos confiar en que todo nuestro futuro, toda nuestra vida se mantiene en sus manos. Nuestra esperanza está en aquel que da la vida y que da la vida en abundancia. Amén. Y ayer también el Señor me dio otro sueño y yo estaba en la mañana: Señor, esto tú me lo dices para los jóvenes, ¿se los digo? Y el Señor me decía: sí. Y en ese sueño les decía ayer a los jóvenes que pues ya estaba muy contenta por venir a la casa del Señor y soñaba que llegaba y era muy diferente a
el lugar que yo soñé. Y llegaba y todos así en sus rumbos. Y ese lugar yo lo miraba muy oscuro. Y entré yo miraba mi cuaderno y mi Biblia, bien contenta y feliz, buscando dónde estaban los jóvenes. Y cuando paso un cuarto lo veo oscuro, lleno de muebles viejos. Y muevo la cortina y veo a un joven con otra persona, pero una carita, yo recuerdo la carita de ese joven. Y me salgo de ahí a seguir buscando a los jóvenes. Y llego a otra habitación y veo que algunos jóvenes están viendo la tele, otros hablando, bien entretenidos, y recuerdo sus caritas. Y en eso, ayer yo sabía que una persona iba a predicar y yo le quería decir para que no se preocupara. Y a esa persona la seguía yo y no la podía alcanzar. Y lo que hago yo, me salgo de ahí y veo también al pastor ahí ocupado, y al pastor Adán, y me salgo de ahí. Y a donde me salgo, les dije a los jóvenes que yo miraba un foco enorme, una luz, y me quedé esperando y dije: ¿qué está pasando con los jóvenes, Señor? ¿Qué está pasando? Pero no nomás con los jóvenes. El Señor me decía: muchos están como esos muebles que yo ya les di victorias y se han quedado pensando en el pasado. Muchos están detrás de la cortina esperando ser encontrados por el Señor, y el Señor ya te encontró y te trajo. Muchos están entretenidos con las cosas del mundo, y yo me entristecí tanto porque yo iba con la pasión para predicarles, y esa luz yo sé que era el Señor, y me decía: muchos están así, muchos, no nomás jóvenes, no hablando de estos nada más, sino muchos jóvenes. Y aquí, y el Señor me decía: yo los estoy esperando, no me dejes esperando, porque yo estoy dándote la respuesta a esa necesidad. Pero con los afanes, con tantas cosas del mundo, no puedes escuchar la voz del Maestro. Pero cuando se rompe y vas a buscar al Señor, eso de ver la tele desaparece. Porque muchos jóvenes ahorita se están perdidos viendo la tele, el Face. Y a mí me daba tristeza porque son jóvenes que yo amo. Y el Señor nos dice que avivemos el Espíritu que Él ya nos dio, que nos apasionemos por Él, y que Él sea lo primero en nuestras vidas, que Él sea el Rey sobre todo de nuestras vidas, que no nos dejemos mezclar con el mundo. Somos genuinos para el Señor, somos hijos únicos para el Rey. Y en esta noche yo les pido: busquen al Señor, búsquenlo, no pierdan la esperanza, no la pierdan. Él está ahí y Él quiere darte lo mejor. Nuestras vidas cambian cuando esto se hace vida en nosotros, cuando la presencia del Señor se hace vida en nosotros. Y es tiempo de darle un lugar al Señor. Y también le he mandado un mensaje a mi mamá platicando, y
no sé, no supe ni lo que te puse, pero yo entendí. No dejes de estar lista, Karen. No dejes de estar listo, pueblo, porque en cualquier momento llega la bendición que tanto esperas. Llega ese marido que tanto esperas. Llega ese familiar, llega ese hijo. Llega cualquier cosa que tú has estado clamando en oración. Y toda aflicción se va cuando buscas al Rey. Toda depresión se va cuando buscas al Rey. Cuando pasas circunstancias que no lo entiendes, el Señor te da valor y te dice avanza. El Señor te da su espíritu y te dice sigue. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti. Y muchos vendrán a pedir en tu favor si estás con el amado. Y eso es todo lo que yo les comparto en esta noche. Avívense, no dejen de creer. No dejen entrar la duda. Afírmense en la roca. Afírmense en el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos duermen de Señor? ¿Cuántos quieren más? ¿A cuánto ya se les acabó el tiempo de estar esta noche aquí? Miren, mis amados, el Espíritu Santo viene. Viene. No es fácil pararse en la multitud. Porque hay mucha duda. Dudamos del poder de Dios. ¿Cómo la hija del pastor va a salir con las manos vacías si es un ungido, si es un ungido? Nunca dudes del poder de Dios, mis amados. Yo lo único que te digo esta noche es que Dios tiene un propósito. Y el propósito se va a cumplir. ¿Cuántos vieron la prédica del pastor Rodríguez del domingo? Domingo 25. Es casi lo mismo lo que se predicó en este domingo con nosotros, con diferentes palabras, pero con la misma visión, con el mismo objetivo de la revelación que le está dando. Yo no idolatro al pastor, mi amor, o sea, yo idolatro al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De qué manera la revelación que le estaba dando desde Colombia, en otra nación, era la misma revelación que se está soltando en una casa de oración en Ciudad Obregón, Sonora? Él decía que viene un viento apacible y se está levantando, porque Colombia se está levantando, iglesia contra iglesia, y muchas cosas feas nuevamente, y está hablando cómo Venezuela está viviendo en recesión, en sequedad, en pobreza, y está hablando cómo México está viviendo los peores matanzas de su vida, y está hablando que Estados Unidos muy probable se venga a quiebra si no se levantan. Y necesitamos orar por las naciones, porque el Espíritu Santo viene. Y te decía el domingo que a través de esa situación, a través del dolor, la mano de Dios se está levantando, el poder de Dios se está levantando y viene como un viento recio. Hechos 2, mis amados, está hablando de la venida del Espíritu Santo cuando estaban hablando en el tiempo de Pentecostés. Dice que entró como un viento recio y que hizo un ruido. Cuando nosotros todavía no éramos pastores, fuimos a un congreso a Navojoa. Ahí en la entrada de Navojoa, a la derecha, hay una iglesia para el fondo, me ha parado del río. Y
se desató un poder, mis amados, que el Espíritu Santo pasó exclusivamente, oye bien lo que te voy a decir, por la fila donde estábamos nosotros. Todos fuimos zarandeados por ese viento. Estábamos en tiempo de frío, pero no entendíamos qué estaba sucediendo, a tal grado que abrimos los ojos a ver si habían prendido la refrigeración, pero era imposible porque era tiempo de frío y todos nos quedamos viendo porque nadie sintió lo que había sucedido en ese lugar, pero algo se había transformado dentro de nosotros. De ese viento se levantó una profeta. De ese viento el Señor trajo una confirmación a la persona que hoy acabo de predicarles, de que ya no le quedó la menor duda de que ella le iba a servir al Señor, y empezó a profetizar. El Señor trajo palabra de profecía sobre sus vidas. Ya había levantado a mi esposa como profeta, y a través de ese viento el Señor levantó una profeta más en la casa. Y hoy te digo con toda la certeza, quiero que vayas al libro de Hechos, con esto vamos a terminar. Libro de Hechos capítulo 2 está hablando cómo llegó el día de Pentecostés, y estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban? Unánimes, unidos, sin pleitos, sin contienda, estaban unidos, creyendo en la promesa que les había dicho su maestro. Y de repente se vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose de cada uno de ellos. Pero a lo que voy, mis amados, el versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sabe que esta palabra, mis amados, ya se cumplió con la venida de Jesús? Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, vino el Espíritu Santo y se introdujo en tu ser, en tu corazón. Si tú te vas a Isaías capítulo 60, ahorita lo decía el doctor, ¿de qué manera, Miguel? ¿De qué manera? El Espíritu Santo ya, el poder de Dios ya está en ti, porque Jesús está en ti. Él estaba hablando de Isaías 60, pero dice en Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Esta profecía también ya está cumplida en Cristo. Tú eres un ungido, tú eres un ungido, y el Espíritu Santo viene nuevamente esa ola sobre esta iglesia. En aquel tiempo no entendimos que era la ola, que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el viento, no es la paloma. Él se va a manifestar de la manera que le dé su gana, mi amado, porque Él es Dios. Una cosa sí te digo, viene otra oportunidad para la iglesia. No lo pierdas. Viene con poder ese viento nuevamente. Cuando lo quieras, ven por él. Precioso Dios, precioso Dios, tú eres fiel, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres el Rey, Señor. Tú eres el Rey, Señor. A ti sea toda la gloria, sea la honra. Se trata de ti, Señor. Se trata de ti, Señor. Se trata de ti, Señor. Ven sobre tus hijos, sobre tus hijas. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Señor. Te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres real, tú eres fiel.
estás viviendo. No sé a cuántos grados ha hervido este fuego. Una cosa te voy a decir. El fuego ataca los desiertos y parte de la selva. Y cuando el fuego llega, cuando el fuego ataca, dice que los animales huyen, el pajarito busca otro nido, los seres humanos corren, hasta el león, que es el rey de la selva, dice que corre. Y cuando el viento, cuando el fuego iba tomando cada área del desierto y parte de la selva, dice que se paró junto a un árbol el fuego y le dijo: árbol, ¿por qué tú no me temes? Y el árbol le dijo: porque a mí me plantó el Señor. Podrás quemar mis ramas, podrás quemar mis frutos, pero ¿sabes que no vas a quemar fuego? Mi raíz. Y si tu raíz está cimentada en Cristo, escúchame bien, si tu raíz está cimentada en Cristo, tus ramas van a florecer, tus frutos van a dar luz nuevamente, porque tú eres un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. ¡Aleluya! Padre, danos de ese fuego, danos de ese viento, danos, Señor, de esa llenura de tu Espíritu Santo, en la forma que tú anheles, Señor. Levanta tu mano sobre cada hijo, sobre cada hija de tu casa, Señor. Yo creo en lo que se está profetizando para este postrer tiempo. Creo en la venida de tu Espíritu Santo con poder.